Ven por aquí que comentes este planteamiento del presidente Maduro, que palabras más, palabras menos, pide alejarse de familiares opositores o pueden poner en riesgo su carrera. Bueno, Palabras más, palabras menos. eso es sencillamente terrible. Maduro se la pasa hablando de Dios y del amor, y que él le diga a un militar que porque su madre es opositora, no le pida la bendición, ni vaya el domingo a darle un beso, digamos, eso es casi que inhumano. Fíjate, los presidentes con tendencias neototalitarias, como es el caso de Nicolás Maduro, tienden a perder esa condición de humanos, de seres humanos, y el poder se convierte en una especie de vicio, que es mucho más allá que un megalómano. En el caso se convierte en una enfermedad el poder. Entonces, bueno, el poder es tan enfermo que Maduro es capaz de decir eso. Bueno, si tu mamá es chavista, es opositora, no la saludes. O si tu papá o si tu hijo. Imagínate tú lo que eso significa, llevar la división y la polarización política al seno de la familia. En el caso militar, a él le preocupa mucho el tema de los militares, pero en el fondo se lo está diciendo a todos. Se lo está diciendo a los miembros del PSUV, se lo está diciendo a los miembros del gabinete. Pero yo me imagino que tú y Ernesto no le van a hacer caso a Maduro y se seguirán viendo en las reuniones familiares y se abrazarán como hermanos. O sea, mira, aquí a mí alguien me diga que no puedo abrazar a un hermano mío o a un hijo, porque un hijo tiene una opinión distinta, lo mando bien largo a otro lado. Eso es insólito. Bueno, sobre ese tema yo por supuesto tampoco estoy de acuerdo con que se acentúen las divisiones familiares por diferencias políticas. Eso al final creo que es la peor acción que uno puede tomar. Patriota crítico y cooperante te dice, patriota crítico y cooperante dice, dile a tu invitado que si no le gusta el Bolívar soberano y el petro y la gasolina con precios internacionales que se vaya a la PI, que se asile. En mi caso particular, y no me he ido ni me iré, nosotros los que hacemos política en Venezuela tenemos un alto riesgo. Y ese riesgo, por supuesto, está asociado inclusive con nuestra vida e inclusive con nuestra libertad. Ahora, ¿eso significa que dejamos de hacer política y que dejamos de trabajar por el país? No, señor. Y eso significa, después dicen que uno está exagerando cuando expresa que ustedes tratan a los venezolanos opositores como los cubanos tratan al exilio, como gusanos, apátridas, traidores. Un poco lo que está expresando ese señor ahí, que por cierto es lo que dice Maduro y Diosdado Cabello cada vez que hablan en televisión. Bolívar Divisa, buenas tardes. ¿Qué opina usted de que hoy en plena sesión de la Asamblea Nacional el diputado se quitó la ropa de protesta por las torturas hechas al diputado Juan Requesén? Yo no vi eso, pero... Ah, bueno, yo me vine acá, pero no lo vi, pero en todo caso, todo lo que nosotros podamos hacer para subirle el perfil al tema de la violación de derechos humanos, en el caso de Juan Requesén, o de la persecución en general a la disidencia política, pero también eso ocurre con las enfermeras que protestan, eso ocurre con los transportistas. Todo lo que nosotros podamos hacer para visibilizar eso, hay que hacerlo y bienvenido sea. Ana Matilde Álvarez, que diga también lo que cobra en San Antonio para sellar pasaporte de la Guardia Nacional, dice Ana Matilde Álvarez. Otro comentario por aquí. Pregúntale a tu invitado qué Venezuela espera, qué esperará Venezuela por la unidad para ellos sacarla adelante. El pueblo no olvida lo que la MUD le ocasionó al país. ¿Qué es lo que ocasionó la muda del país? Aquí el gobierno fue el que cercenó los derechos de los venezolanos impidiendo que hubiese un revocatorio. Aquí el gobierno fue el que inventó un diálogo fallido en República Dominicana y después obligó, pretendiendo que los venezolanos fuésemos unas elecciones completamente amañadas. Aquí el régimen, el gobierno fue el que impuso una Asamblea Nacional Constituyente, que desde el momento en que impusieron la Constituyente hasta la fecha, la hiperinflación se ha disparado a niveles estratosféricos. Podemos estar hablando este año de casi que 1 millón de inflación. ¿Y qué tiene que ver la oposición con eso? El gobierno es el que imprime bolívares, tiene la maquinita de imprimir bolívares que nos tiene a todos arruinados. El que tiene el control de cambio y el que lo reparte entre los oficiales, digamos, entre los burócratas, algunos con uniforme y otros sin uniforme, es el gobierno. ¿Qué tiene que ver la oposición con eso? Hemos pedido millones de veces que liberen el control de cambio. Pedimos elecciones libres. Es decir, que este gobierno se afinque en el autoritarismo y se afinque en prácticas antidemocráticas para sacarnos a todo el país, bueno, esa es un poco la deformación política que tiene la élite que nos está gobernando. Pero no nos van a sacar de este país ni nos iremos, ¿no? Alex, que les pregunto por ahí que cuál es el balance positivo de la Asamblea Nacional, que ha hecho la Asamblea Nacional. Bueno, la Asamblea Nacional sigue siendo un foco de democracia en este país. La Asamblea Nacional es el único espacio político donde se denuncian los atropellos de este país. La Asamblea Nacional ha propuesto
un esquema económico que si el gobierno nos hubiese hecho caso, hoy estaríamos creciendo al 7-8%. O sea, la Asamblea Nacional está haciendo, defendiendo la democracia, defendiendo los valores occidentales, defendiendo el libre mercado, pero también la participación del Estado. O sea, nosotros somos la Asamblea Nacional, aunque parezca mentira, somos un espacio de modernidad en medio de todo este caos en el cual el gobierno ha profundizado en nuestro país. Ahora, que no tengamos nosotros la fuerza para resolver este problema en el tiempo que debió hacerse, no tiene tanto que ver con la Asamblea Nacional. Nosotros cuando fuimos electos diputados, nadie, o sea, estábamos claros que elegíamos un cuerpo político legislativo que el gobierno debió respetar. Ahora, el gobierno se saltó todos los moldes constitucionales y bueno, ha llevado al país este enorme conflicto de poderes que básicamente lo que hace es profundizar la crisis. Y por eso en algún momento nosotros tenemos que resetear este juego, porque en la medida en que el gobierno intente desaparecernos totalmente, no vamos a poder salir de la crisis, y en la medida en que siga el conflicto permanente tampoco vamos a poder salir de la crisis. Entonces, bueno, en algún momento tenemos que buscar una solución a este país, pero la solución, por supuesto, no es ni renunciar a los valores democráticos, ni renunciar a la justicia. ¿Tú sigues creyendo en la negociación política con el gobierno? No, yo creo que nosotros tenemos que cambiar este juego y hay que buscar una alternativa. Tú hablas de resetear. Cuando tú hablas de resetear el juego, ¿cómo lo resetearías? Bueno, la sociedad no puede seguir tan dividida, Vladimir. Nosotros no podemos continuar con un país. ¿Y cómo logramos que no esté dividida? Bueno, en principio tenemos una gran paraguas para hacer eso, que es la defensa de la Constitución. La Constitución que en su momento propuso el chavismo y en su momento la oposición refrendó. Si nosotros nos arropáramos todos bajo el paraguas de la Constitución, bajo el paraguas del progreso económico, bajo el paraguas de la racionalidad económica, yo te garantizo que aún en nuestras enormes diferencias podríamos tener un país mucho más transitable, ¿no? Te agradezco mucho que hayas venido, Carlos. No, gracias. Aquí dice el Sonsecano, pregunta que cuánto vale un perrito. Si el Bolívar soberano está anclado al petro, ¿cuánto vale? ¡Wow! Una pregunta difícil. ¿Qué medida tomaron con el arresto de Juan Requesén? Bueno, ustedes ya hicieron unos pronunciamientos en la Asamblea Nacional. Y finalmente por acá, no se olviden de los venezolanos en República Dominicana. El gobierno de aquí no nos ayuda, solo nos deportan. No hay un plan humanitario para ayudarnos. Raiza Méndez, dice por aquí. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias, Vladimir, a ti, y espero que tengamos más información que compartir positiva dentro de poco tiempo para este tema de la diáspora de nuestros hermanos en el exterior. Bueno, ustedes, queridos amigos, los invitamos ahora para que sigan en sintonía de Brújula Internacional. Así que será hasta mañana.